Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estemos reunidos en la sesión de hoy. Mi nombre es Dulce Robles y pues para mí es un placer darles la bienvenida a este ciclo de webinars de formación docente organizados por la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos. En este evento contaremos con la presencia del doctor Germán Alejandro Miranda Díaz, quien nos ha preparado una presentación titulada Colaboración mediada, diseño tecnopedagógico, conflicto y diálogo. Este es el tercer webinar perteneciente al ciclo de comunicación en el aula y es solo uno de toda una serie de eventos de formación docente que estaremos realizando a lo largo del trimestre, por lo cual nos da pues mucho gusto tenerlos en nuestra sesión del día de hoy. Ahora procedo a presentarles a nuestro invitado, el doctor Germán Alejandro Miranda Díaz. Él es doctor en psicología especializado en aprendizaje, colaboración y cultura digital con bienes comunes en Internet. También es profesor de la carrera en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala y actualmente es coordinador de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y Educación de la misma dependencia. Desde hace un poco más de 25 años colabora en la implementación de arreglos metodológicos para el aprendizaje en línea en educación formal y no formal, así como en la exploración de los usos éticos de la tecnología y promueve la libre circulación de las obras digitales. Doctor Alejandro, es un placer contar con su presencia en esta sesión. Quisiera recordarles que este tipo de eventos se nutren con comentarios, inquietudes y experiencias tanto de los ponentes como de el público que esté aquí en el webinar. Entonces, pues para nosotros es muy importante escucharlos y por lo tanto pueden escribir sus inquietudes en el chat o también pueden compartirlo al final de la sesión para que comencemos a construir este diálogo entre colegas y tengamos retroalimentación. Entonces, ahora sí, damos inicio a la participación del doctor Alejandro. Por favor, doctor, este es su espacio. Gracias, Dulce. Bueno, primero agradezco la invitación a este ciclo de charlas, ¿no? Siempre es un placer platicar con docentes. Además, saludo con aprecio a Judith por darse el tiempo de estar en este lugar. Si bien el tema general que me ha sido convocado es la comunicación, pues bueno, les cuento, ¿no? Ahí he estado abordando el tema de la comunicación en los últimos años, particularmente los últimos 7 años, evaluando la comunicación en los sistemas en línea a gran escala. ¿A qué me refiero a gran escala? En general, los psicólogos nos dedicamos a la evaluación de la interacción de diadas o de grupos, pero pues yo soy un psicólogo que se ha dedicado a la virtualidad, ¿no? O sea, he tenido pues el privilegio de poder participar en distintos elementos para la creación de entornos en línea, ¿no? Por ejemplo, en la pequeña reseña curricular que les contaban, les decían que he promovido activamente, por ejemplo, algo que llamamos cultura libre, ¿no? que es pariente del software libre y lo que promueve pues es la libre circulación de las obras digitales, ¿no? Particularmente. Y en ese entorno, imagínense que por ahí del 2000 se nos ocurrió, a mí y a un compañero, también colaborador de la universidad, pues convocar un encuentro en línea, un congreso, si lo quieren ver así, ¿no? Un poco más laxo, sin ser no formal, ¿eh? Es decir, había mucha discusión disciplinar. Y pues en aquel entonces, en el 2005, habremos tenido 900 participantes, ¿no? O sea, y llegamos a tener hasta 20,000, porque fue un encuentro abierto que convocaba a distintas disciplinas en torno a la cultura digital y en el cual literalmente todos los productos pues, eran productos de libre circulación. Y ahí me di cuenta, me fui dando cuenta que lo que le da el sentido a las comunidades, a las educativas, a las no formales y a las comunidades que están en Internet,
pues no es el telos, ¿no? O sea, no es el objetivo que tiene la comunidad de manera formal, sino que es, pues, el ethos, esta cosa intangible, ¿no? Que se vive en el día a día y que crea un clima, y eso hizo que comenzara yo a reflexionar sobre cómo podríamos trasladar ese ethos al diseño tecnopedagógico dentro de la escuela, ¿no? Particularmente en la universidad, porque como les comentaba, pues he tenido el privilegio de ser invitado al diseño de distintos elementos, ¿no? Metodológicos para la educación en línea y a distancia. Entonces comenzamos yo y un grupo de colegas, a reflexionar sobre cómo incentivar este ethos. Y bueno, caímos después de algunos años a darnos cuenta que la conversación es el eje, pues, importante y primordial de este elemento. Entonces, les cuento esto porque estaba yo resumiendo una conferencia que di hace poquito para Educatic, que pues habrá sido, yo supongo que en noviembre, y me di cuenta que al resumirla, que en realidad ya la había resumido, no con ese título ni con ese énfasis, en otra conferencia que di un mes antes para Brasil y que se llama Cómo tener una clase en línea balanceada. Sé muy bien que no presume de lo que es esta charla, pero créanme, sí abordaremos el tema, ¿no? O sea, sí abordaremos el tema. Entonces, espero que estén viendo mis diapositivas. Pues básicamente es esto de, bueno, les decía yo, ¿no? Bajo el supuesto de que el ethos es lo que hace que funcione una clase en línea, un congreso en línea, un seminario, un doctorado, una maestría, una especialidad, lo que se les ocurra. Es más, hasta Twitter y Facebook. O sea, este sentido de comunidad que se crea no por el espacio formal, sino por la interacción, ¿no? Por el espacio no formal dentro de la interacción de los sistemas, ¿no? Entonces, para eso, imagínense que pensando en esto el establecimiento de ethos, lo que hice es, se me ocurrió, me invitaron a dar una charla y como luego estoy de buen humor diciendo, bueno, me voy a inventar una que sea de divulgación y que ayude eso a los docentes, porque esta también es una charla para docentes, de iniciación además al entorno digital. Se me ocurrió prometer una charla que en ese momento se llamaba 10 principios para tener una clase en línea. Así se llamaba. Y como verán, acostumbro a replantear los temas, ¿no? Pues porque creo que la óptica con los que podría abordar sería mejor. Y terminó como 10 principios, que son 12, para tener una clase en línea balanceada y pospandémica, ¿no? O sea, es en esta idea. Entonces, tal vez la primera idea que puede ser que se vean ahí, intento que sea una crítica constructiva, no intento que esto sea chocante. Pues bueno, nos cayó la pandemia, o sea, todos vimos los signos, o sea, hace 2 años, en realidad 2 años y 2 o 3 meses, comenzamos a escuchar algunas noticias desde China, ¿no? Pues de esa cosa que no era la otra cosa que había tenido unos años antes, y que estaba explotando, y sin embargo no nos orientamos a la tarea, ¿no? O sea, dejamos que fuera creciendo en el ámbito noticioso, y cuando vimos ya lo teníamos en puerta. ¿Recordaron ustedes que literalmente nos fuimos por ahí de un puente? Nos fuimos por ahí de un puente en marzo y ya no regresamos a la escuela, ¿no? O sea, literalmente cerramos. Entonces sucedió algo impresionante, que es que a pesar de haber como 20 años de historia de la educación en línea en nuestras universidades y politécnicos, pues todos volteamos a la herramienta de videoconferencia más cercana a nuestro corazón o más cercana a nuestro bolsillo y nos volcamos a dar clases en línea a través de la videoconferencia. Y este fenómeno yo le he llamado cariñosamente, pues, los prosumers, ¿no? En esta idea de la comunicación, de otro teórico muy famoso, ¿no? O sea, literalmente reconceptualizando y retamizando este concepto de los prosumidores, pero más bien pensando en la docencia, ¿no? En la docencia centrada en Zoom. Y que es que, pues, lo que hicimos fuimos muy pragmáticos y lo que hicimos al inicio de la pandemia fue
pues decir, pues imparto mi cátedra por Zoom. Y se creó todo un imaginario alrededor de nuestra cátedra, de nuestras asignaturas, nuestros módulos, nuestra docencia, mediada por la tecnología, particularmente por la videoconferencia, y se creó toda una serie de ritos culturales alrededor del Zoom. Es más, hay hasta comerciales, ¿no?, en la televisión que hacen caricaturas de eso, ¿no?, de lo que sucede, en los Zoom. Ustedes habrán visto los primeros memes, ¿no?, aquellos donde estaban, pues, la última cena, ¿no?, así de videoconferencia, o algunas reelaboraciones de Rembrandt, ¿no?, igual por Zoom, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, básicamente yo pensaría que el fenómeno prosumer resume el primer año pandémico específicamente. Pero en realidad es un poco más profundo, ¿no? Es decir, aunque tenemos presente el fenómeno prosumer, en realidad impartir clase en línea es más complicado, ¿no? De hecho, por eso lo divido en 2 años, ¿no? Pensaría que el segundo año comenzamos ya a enterarnos y profesionalizarlo, ¿no? Pues que no solamente hay que usar Zoom, ¿no? Que hay que hacerlo más balanceado. Y de ahí el tema de la charla, ¿no? Entonces, yo pensaría que hay algunos principios básicos que no se ven en el aula, pero que hay que tener muy presentes, ¿no? Si uno quiere tener una muy buena aula, ¿no? O sea, centrada en un ambiente bien diseñado, ¿no?, y que permite un buen establecimiento de eventos y por tanto una muy buena comunicación. Pues el primero, es decir, el número 0, pues sería que la tecnología se encuentra al servicio de la educación y no a la inversa. Es decir, esta me la robo de un querido maestro, Alejandro Pisanti, ¿no? O sea, yo recuerdo haberla visto eso muy tempranamente en el inicio de mi desarrollo profesional, y él siempre usaba esta analogía que yo he estado usando por años, que es, pues eso, citar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando la Reina Roja, ¿no?, pues eso, le critica a Alicia, ¿no?, que nuestro mundo es un poco lento, ¿no? Porque pues eso, hay que estar parado para estar en el mismo lugar, cuando en el País de las Maravillas hay que correr para estar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar es que la tecnología, particularmente la tecnología con mediación digital, debe estar al servicio educativo y no a la inversa, ¿no? Hemos estado corriendo alrededor de la tecnología y eso lo hace muy cansado y francamente hace que pongamos esfuerzo donde tal vez no vale la pena. Recordaron ustedes, a los que tienen más edad, no tengo idea del promedio de edad, pero recordarán cuando el Tecnológico de Monterrey presumía que sus estudiantes iban a ir con una laptop, ¿no?, para tomar clases. O después que iban a ir con una tableta. ¿Y qué les digo del celular, no? Y hoy en día eso parece ridículo, ¿no? O sea, todos nuestros estudiantes traen algún dispositivo tecnológico, no importa cuál, inclusive no importando el rango de pobreza, se cuenta con acceso a alguno de estos dispositivos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Entonces, este sería el primer principio, que la tecnología se encuentra al servicio de la educación y que no hay que perderlo de vista. Esto hace que en vez de estar corriendo, pues hay que detenerse y evaluar qué de lo disponible en nuestro entorno, aunque parezca empobrecido, nos sirve para hacer una muy buena aula, ¿no? Una buena aula que comunique cosas. Luego, el siguiente principio, el segundo, sería que la tecnología nos integra como personas. Y uno dirá, ay, Alejandro, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? Pues me estoy refiriendo al mundo cyborg, ¿no? Pero claro, no desde el punto de vista tecnológico reducido de manera estrecha en lo digital, sino en la tecnología como proceso mismo de la tecnología, ¿no? Desde lo educativo, particularmente en la psicología cultural, solo diré que es cultural y no rusa para que no me cancelen, ¿no? Y no me digan que ando promoviendo culturas que hoy en día están mal vistas, pero desde la psicología cultural hay una serie de axiomas, ¿no?, que nos dicen, por ejemplo, que la tecnología integra la psique humana.
Y el mejor ejemplo que tenemos es el lenguaje, ¿no? Hay una transformación de la psique humana cuando se interioriza el lenguaje, ¿no? Y entonces hay unos estudios que ya tendrán, creo que 120 años por ahí, ¿no? Que son los famosos estudios de Colbert, en donde comparaba la ejecución de infantes primates, ¿no? Con infantes humanos, aunque ambos sean primates, ¿no? Pero bueno. Y hay una diferencia de la ejecución. Las ejecuciones de los primates infantes son superiores al humano hasta la aparición del lenguaje. Y a partir de ahí se crea un punto, un hito histórico, ¿no? Que nos permite, particularmente la psicología, ir entendiendo que hay herramientas para el pensamiento que nos hacen distintos. No solamente pues, aquel artículo clásico de Engels, ¿no? Del pulgar opuesto en la transformación del ambiente, sino también se refieren primero a una idea muy, muy básica de Vygotsky, que eran las herramientas como artefactos físicos. Claro, Vygotsky vivió la revolución industrial y la revolución rusa y por lo tanto pues solamente se le ocurren las cosas físicas, ¿no? Pero ya después finlandeses, o sea, personas cercanas a la revolución rusa, pero ya lejanas, ¿no? Lejanas, se fueron centrando y fueron conceptualizando que no se referían necesariamente a artefactos como constructos físicos, sino a artefactos como constructos intangibles, ¿no? Psicológicos, ¿no? Y entonces, por eso es que el segundo postulado lo que dice es que la tecnología no es aquello que nos rodea, sino que es aquello que nos integra. Y aquí se aplica pues dime qué contexto tienes y te diré qué tan inteligente eres, ¿no? Otro buen ejemplo es la escritura. La escritura es una cosa así súper genial, ¿no? O sea, es de lo mejor que nos puede pasar, además del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es pensamiento, pero uno puede atestiguar que los procesos de escritura son muy, muy distintos a grafito, o sea, así sintiendo, inclusive si ponen atención, se puede sentir el grafito deshaciéndose, ¿no? Al estar en el papel, ¿no? Frente a escribir, pues, los últimos en máquina mecánica. Yo no sé si Dulce Judío Consuelo, ¿no? Escribió una máquina mecánica, ¿no? Pero está literalmente sintiendo esa kinestesia, ¿no? Y apretando la tecla y sintiendo cómo subía a aquel mecanismo y se estampaba contra la hoja, ¿no? Y luego andarse, pues, equivocando y sacando no me acuerdo cómo se llamaba el papelito blanco, ¿no? Y estarle sobreescribiendo para que no se notara, pero sí se notaba. Frente, por ejemplo, a escribir en computadora y luego imprimir, o escribir en una tableta, en un celular. Son procesos de escritura totalmente distintos y por lo tanto mediacionalmente diferentes. El resultado aparenta ser el mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? Sí hay ahí cosas que son diferentes, ¿no? Bueno, nuestro tercer elemento sería, ¿no? Que el acto educativo, entre otras cosas, pues trata de la transferencia tecnológica, es decir, de un sistema de comunicación, ¿no? Donde se trata de transferir tecnología. Entonces ustedes piénsense, ¿no? En su disciplina, intentando transferir esas prácticas, ese conocimiento y ese saber, ¿no? Pues eso es tecnología, ¿no? Tecnología en el sentido amplio. Finalmente, pero en el siguiente, en el cuarto elemento, se trata de la transferencia tecnológica, sí, pero que al estarlo transfiriendo, estamos modelando cosas, que es algo que la vieja guardia pedagógica llama el currículum oculto, ¿no? Que son todas estas cosas que no están formalizadas, pero que están presentes en nuestra práctica. Les comentaba, yo soy pues una persona que ha dedicado toda su vida toda su vida profesional a los procesos mediacionales, es decir, a la educación en línea. De hecho, no sé hacer otra cosa. Y sí puedo tener como el contraste de los chicos y las chicas que voy formando en lo presencial, en psicología educativa presencial, frente a los chicos y chicas que voy formando en la educación en línea. Sí tienen
sí tienen un ejercicio distinto, son profesionales distintos. Y todo eso se debe al tipo de modelamiento de los cuales somos capaces de hacer. Ojo, unos no son mejores que otros, porque lo que les falta a los de presencial, les sobra a los de línea, y lo que les falta a los de línea, les sobra a los de presencial, ¿no? Es decir, ahí hay que encontrar puntos medios, ¿no? Yo pensaría que la pospandemia nos va a llevar a eso, ¿no? A modelos mixtos donde se van a ganar lo mejor de ambos mundos respecto a las competencias, pero ahí estamos comunicando cosas, ¿no? El modelamiento comunica cosas. Por ejemplo, un eje donde el modelamiento es imprescindible, los espacios éticos, ¿no? Para los que hemos tenido la oportunidad de participar en el diseño curricular, siempre estamos preocupados por la clase de ética, ¿no? Por la interiorización de todas estas, deber ser disciplinar, ¿no? Y establecer límites éticos en nuestros estudiantes. Y en realidad, eso es lo menos importante, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? En el modelamiento continuo que vamos estableciendo en nuestras aulas. Ahí comunicamos más cosas, ¿no? Y bueno, la quinta regla sería, ¿no? Que el diálogo conforma el ethos de la comunidad. Es decir, piénsense ustedes platicando con sus colegas y platicando con sus estudiantes, o ustedes mismas como estudiantes platicando con sus compañeras y compañeros sobre la disciplina, ¿no? Y entonces todo es chiste disciplinar, ¿no? Todo. Aunque estemos bromeando y aparentemente estemos en una charla no formal, la mayor parte de las veces estamos trabajando con nuestro objeto y trabajando disciplinarmente, ¿no? Entonces, el diálogo es una parte importante. Y ojo, lo señalo porque normalmente nuestras aulas en línea carecen de diálogo. O sea, sí hay comunicación, pero no hay diálogo. Y me refiero, por ejemplo, al fenómeno prosumer. Esta videoconferencia es un buen ejemplo, ¿no? O sea, puede estar hable y hable y hable, y luego vamos a tener un pequeño espacio de diálogo por el diseño mismo de la herramienta. O sea, que lo que les decía es que pues, las herramientas posibilitan y restringen cosas. Y entonces, pues bueno, hay que tenerlo presente, ¿no? Que el diálogo conforma ese ethos y por lo tanto pues, establece la comunidad. Y lo que hay que hacer es, algunos teóricos, estos ya no son soviéticos, pero sí son culturales, lo que dicen es que hay una participación periférica legítima. Es decir, que alrededor del centro de la acción hay una serie de cosas que suceden y que permiten el establecimiento de los roles, las funciones y la comunidad, ¿no? Es decir, cuando nuestros estudiantes están platicando el fondo de la clase, aunque estén platicando de sus cosas, lo están haciendo en un contexto disciplinar mediado y por lo tanto algo se les pegará. Lo importante es diseñarlo, ¿no? Para incluir esa conversación, ¿no? Para orientarla de manera disciplinar. Bueno, con esto presento los primeros 5 principios, ¿no? Aunque la cuenta va en 4 porque empezamos en 0, termino los primeros 5 principios de las cosas que, lo que respecta al establecimiento del ethos, ¿no? Particularmente la comunicación en el aula, que hay que tener presentes y no se ven, ¿no? Pero que son muy importantes. Y luego, pues cosas, ¿no? Como, ahora sí, de las que sí se ven, ¿no? De las que se van a ver de manera tangible. Un poco como el microondas, ¿no? Los cuales son los principios por los cuales funciona el microondas, y luego lo otro es cómo calentamos cosas en el microondas. Entonces, nuestro sexto principio, comenzamos con el primero de los que sí se ven, es que es muy importante en nuestra aula establecer problemas. O sea, nuestras aulas deben de estar orientadas a resolver problemas, porque al ponerles un problema, particularmente de estos que llamamos auténticos, ¿no? Que disciplinarmente llamamos auténticos, lo que vamos a hacer es generar conflicto, y el conflicto genera diálogo y conversación. Y una conversación bien guiada, o sea, bien tutelada, es la diferencia entre apropiarse o no disciplinarmente del concepto. Literalmente aquí se aplica esto de que menos es más, ¿no? Si uno pone un buen problema, en vez de estar lee y lee muchos libros, ¿no?
el problema va a ser que se lean muchos libros y sobre todo que se apropien de los libros, ¿no? Y que los orienten a la resolución de los problemas. Ojo, hay cantidad de teoría alrededor de la resolución de problemas. O sea, de verdad este tema es bastante viejo, bastante abordado. Hay muchas cosas para hacerlo. Nosotros, como grupo de investigación, tenemos uno que llamamos Modelo Instruccional SOC. Lo pueden ver por ahí en la página de chat, .mx. No voy a profundizar en él. Es una manera en que nosotros hemos juntado dos líneas principales de diseño instruccional, una que es así hiper popular, que es la de Merrill, que es muy cognitiva, y la juntamos con una que lamentablemente no es tan popular, ¿no? Que es la de Jonathan, que enfatiza al grupo, y hemos creado una propuesta instruccional que se trata de solucionar problemas, ¿no? Y a partir de ahí hemos creado un modelo de aprendizaje. Pero bueno, regresamos al punto. Entonces venimos de que es importante resolver problemas. Y vamos al punto 7, que sería cómo resolver los problemas, ¿no? Déjenme tomar agua, porque ya me cansé de hablar. Bien, ya casi terminamos, en el listado de listas. Estoy hablando de la comunicación, aunque está en segundo plano. Pero si fijan, es más complicada que solamente la técnica de cómo comunicar. Bien, la técnica, el punto 7 sería, ¿no? ¿Cómo establecemos la resolución de problemas? Pues bueno, hay que tener actividades síncronas y actividades asíncronas. Aunque nosotros curricularmente tengamos 4 horas a la semana, o 2 horas a la semana, o 1 hora a la semana, lo que hay que hacer es no planificar esas. Claro, está restringido por las prácticas culturales de cada carrera, ¿no? Sé muy bien que si en su carrera entra alguien a verificar que ustedes estén en el aula a la hora especificada, aunque sea una aula en línea, pues bueno, no tienen otra opción más que pues tener muchas clases síncronas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, poner cosas asíncronas. Las actividades desconectadas son importantes. Hay una serie de supuestos, ¿no?, pedagógicos, particularmente desde el lado de la psicología, desde el lado del aprendizaje, donde sabemos que las personas se nos facilitan más cierto tipo de actividades que otras, ¿no? Recuerden este concepto de las inteligencias múltiples, y no se trata de buscar cuál es mi mejor eje de inteligencia, cuáles son los mejores tipos de actividades, sino de que yo tenga un menú balanceado, como la comida, y que consuma de todo, aunque no todo me guste. Entonces, lo primero que hay que tener es actividades síncronas y actividades asíncronas. Ojo, las actividades síncronas y asíncronas pueden ser individuales o pueden ser colaborativas, ¿no? Bueno, luego, en el postulado 8, lo que hay que hacer es buscar actividades que pongan un balance en el tipo de contenidos que tenemos dentro del aula. Porque ahí también hay fenómenos de comunicación importantes, ¿no? O sea, hay un tipo de semiótica que hay que derrocar y hay que ir balanceando. Entonces, ¿hay que darles que leer? Sí. Y miren que a mí me encantan los textos, ¿eh? O sea, si algo siempre me ha gustado son los textos, aún hoy. Pero también hay que ver y escuchar. O sea, también hay que aprender, ¿no? Que por ejemplo, las personas... bueno, acá estoy transmitiendo desde mi cubículo en la universidad y entonces no se ven los libros, ¿no? Pero, por ejemplo, en el estudio de casa, pues está lleno de libros. Yo crecí en un lugar con poco dinero, pero con muchos libros, y yo seguí con esa tradición, ¿no? Hasta que me di cuenta que pueden ser electrónicos y que para qué los cargo si los puedo traer en un dispositivo de lectura electrónica, ¿no? Pero lo que voy es, leer está muy bien, pero lo importante es la narrativa, y por lo tanto, ver una serie también cuenta como leer, porque ahí hay narración, y ahí hay un ritmo, y hay una cosa. Y fíjense que sucede algo que abordo yo en un seminario que doy en el doctorado sobre aspectos de la virtualidad y la psicología, que es que el problema de la lectura es que es monomedial y por lo tanto es muy cansada, es decir, requiere mucho esfuerzo de proceso de información para entrar a la lectura, cuando, por ejemplo, la multimedia pues tiene 2 o más canales y por lo tanto es más simple, ¿no? Y por eso es que cuando uno se sienta a ver una película, cuando está bien hecha, ¿no? Hay un buen ritmo y una buena actuación, ¿no?
y unos buenos efectos, ojo, no espectaculares, sino buenos efectos, uno termina sin cansancio cognitivo. Y es porque se alinean los canales, ¿no? Y por lo tanto uno puede estar inundado sin mucho esfuerzo. Ojo, eso no le quita complejidad a la trama y al tipo de elementos que estemos viendo en pantalla. Lo que voy a hacer es decir, que hay que tener la sensibilidad docente de ponerles lecturas, ¿sí? Estos clásicos que queremos que aborden, pero también la sensibilidad de reconocer que hay ciertos tipos de medios que ayudan a mejorar la comunicación en el aula. Nuestro punto 9 sería, pues, incluir trabajo individual y trabajo colaborativo, ¿no? Porque hay quienes se nos facilita trabajar solos y hay quienes se nos facilita trabajar en grupo. En realidad, yo era de los que decía, oiga, profe, oiga, profesora, no me da chance de trabajar solo. La verdad era un dolor de cabeza para los compañeros, ¿no? Pero reconozco que en algún punto de la vida tuve que generar competencias. Las tuve que generar que me dedico al tema de la colaboración. Es decir, yo siempre he pensado que somos ese objeto de estudio, ¿no? Que estudiamos. Y bueno, como al planificar nuestra docencia hay que incluir trabajo individual y trabajo colaborativo. Ojo, no porque sea individual, no quiere decir que ahí no haya comunicación con los otros. De hecho, se pueden crear escenarios, si quieren, lo podemos abordar en las preguntas, ¿no? Pero se pueden crear escenarios donde de manera individual se comunique con las otras personas, ¿no? Algunas cosas geniales, los coloquios, ¿no? O sea, los coloquios, es decir, se investiga sobre un tema, se desarrolla y luego se presenta y se establece diálogo, para poner un ejemplo, ¿no? Bueno, el punto 10 sería, pues nuestra clase debe ser formativa. Le quito en línea, porque esto también aplica para lo presencial. ¿A qué me refiero con lo formativo? Lo menos importante es aprobar el examen o sacar el crédito, aunque sabemos que, pues por los diseños de nuestras universidades, estamos presionados para poner la calificación y hay que cuantitativizarla. Pero lo más importante es aprender del proceso, ¿no? O sea, es decir, es esta famosa comparación intrasujeto que sí es posible, sobre todo en la educación en línea, es mucho más fácil dar seguimiento puntual al avance de cada estudiante y por lo tanto ponderar el avance interno del estudiante, ¿no? O sea, es como el capital. Siempre premiamos al que tiene más capital porque ya tenía capital y es más fácil contar más capital, ¿no? Si ustedes tienen 3 millones de pesos, el banco les va a dar unos intereses que no vas a tener con 20,000 pesos y qué digo con 2,000 pesos, ¿no? O sea, simplemente el que tiene capital acumulado puede adquirir más capital acumulado, ¿no? Y el empobrecido, pues no puede juntar tanto capital porque simplemente no lo tiene. Y por lo tanto, nuestras aulas, nuestros entornos académicos deberían ser formativos, ayudando a las personas a ir acumulando capital, en este caso capital académico. Bueno, los principios para el punto extra, ¿no? Que van orientados, les decía, a cómo queremos que nuestra aula esté conformada, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? ¿Bajo qué estilo, no? Pues el punto 11 sería, y miren que me costó trabajo, o sea, asimilarlo, ¿eh? Porque hace algunos años decían, no, eso no, ¿no? Pero las actividades lúdicas simplifican la tarea, la hacen emocionalmente más fácil de abordar. Hoy sabemos muy bien que en todo aprendizaje hay una carga emocional, en el positivo y en el negativo, ¿eh? O sea, es decir, los malos docentes los recordamos porque fueron malos docentes y porque nos hicieron sufrir. Y por lo tanto los tenemos hiperpresentes. No son buenos docentes, solo son malos docentes y por eso los recordamos. Los buenos docentes igual. Ojo, que sea lúdico no quiere decir que sea informal, ¿eh? Simplemente es más agradable. Eso es lo que quiero decir. Entonces, las actividades pues, tienen que ser agradables, ¿no? No necesariamente se tiene que sufrir, tiene que ser placentero, como la lectura, ¿no? No es lo mismo la lectura de placer que la lectura por obligación. Es decir, con todo respeto, ¿no? Si son de aquellos profesores que dicen, para el día de mañana me traen, por favor, Hernández Sampieri leído hasta el apartado de cuantitativo, pues bueno, perdón, pero en 2 días no van a leer a Sampieri completo, ¿no? Van a ir a buscar páginas web que los resuman y se los van a presentar. Y entonces todos contentos, ¿no? Porque los estudiantes generan habilidades para no leer a Sampieri, pero sí resolver el problema. Y ustedes pensando en que son muy buenos docentes porque les han pedido una tarea hipercompleja y sufridora. No,
¿no? Hay otro tipo de actividades que pueden simplificar la tarea haciéndolas más lúdicas. En este sentido, muchas áreas disciplinares, particularmente las ingenierías, han ido encontrando espacios lúdicos, ¿no? Para ir presentando cosas. Hay bastantes congresos donde hay actividades lúdicas y que no lo quita la formalidad de la presentación de los elementos, ¿no? Y bueno, el 12º principio sería que pues no hay un aula balanceada si no tiene apertura, ¿no? Esto es nada más un comercial, en realidad pues hay que ir abriendo los contenidos, ¿no? Estamos en un espacio de formación docente y uno aprende no solamente del más aventajado, del experto, uno también aprende a diseñar cosas y a comunicar cosas a partir del par, ¿no? Y de hecho yo pensaría que el par es más importante en el establecimiento del arreglo cultural, el etos, ¿no? Y el telos. Lo que les digo es, abran sus recursos, ¿no? Publíquenlos en abierto. Es decir, permítanle a otros docentes hurgar en sus notas, mejorarlas. Ojo, recuerden que los licenciamientos abiertos no son un permiso para el plagio, por el contrario, son el establecimiento de reglas claras para la cita, ¿no? O sea, ¿qué tienen en común todas las Creative Commons? Pues que todas dicen atribución. Algunas con fin económico, otras sin fin económico, algunas con permitir derivar la obra, otras sin permitir derivar la obra, pero todas tienen que dar crédito al autor, ¿no? Entonces, por favor, compartan sus recursos, compartan sus planeaciones, ¿no? Publíquenlas en abierto. Es muy importante para el establecimiento, ¿no? Para entender qué está haciendo el otro y cómo lo está haciendo mejor, ¿no? Entonces, les decía que a pesar de que no he hablado directamente de la comunicación, como fue la promesa, sí lo he estado hablando, ¿no? Porque lo que yo quería decirles es que hay distintos gradientes de comunicar en nuestras aulas. Están las formales y las informales, el cumplimiento de los objetivos y lo que se hace durante el aula, ¿no? Y todos los elementos que van rodeando el aula comunican cosas. Entonces, por eso les dividía en principios de los que son muy importantes y establecen esta comunicación, esta metacomunicación, frente a aquellos que sí se ven y que aparentemente son la comunicación, ¿no? Entonces, por favor, no los pierdan de vista, no los pierdan de vista. Todo eso habla de la comunicación, de cómo hacerlo más eficiente. Pero si quieren, ahorita en los comentarios hablamos de pues, cómo establecer una mejor comunicación dentro del aula, pero no pierdan de vista que estos 12 principios que les mostré, eso permiten comunicar cosas, ¿no? Permiten formar ciudadanos y formar disciplinarmente, ¿no? Y orientar a la tarea a nuestros estudiantes. Y hasta aquí voy a dejar esta charla, ¿no? Perfecto, doctor Alejandro, muchísimas gracias por esta presentación. Es un placer comenzar a discutir sobre este tema de comunicación, llevarlo a la práctica y comenzar a expresar esas inquietudes que nos surgieron por medio de sus palabras. Entonces, si están de acuerdo, damos inicio a esta sesión de preguntas y respuestas para retroalimentarnos sobre los temas abordados y comenzamos con la participación de la doctora Judith. Por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. Bastante interesante su presentación, sobre todo pues después de haber vivido 2 años en pandemia y haber incursionado en esa parte. También me parece que pues son de las personas que ya estaban viendo al futuro, si desde el 2000 está trabajando en este tipo de aulas y de trabajos pues de tipo sincrónico, usando la tecnología, pues realmente es un futurista. Bien, uno de los aspectos que me gustaría comentar con usted y conocer su punto de vista es el siguiente. Yo estoy completamente de acuerdo en esa parte que usted hablaba acerca de que las aulas deben de compartirse. En principio, el material, claro, uno lo puede desarrollar, pero estoy de acuerdo que si uno permite que alguien más lo vea, se puede mejorar. Así me pasó en uno de mis cursos, dejé el aula abierta durante mi sabático y cuando regresé tenía cosas nuevas. Yo decía, ¿cuándo puse yo eso? No, nunca.
Pero qué interesante, ¿no? Otra visión, otra forma de ver, y creo que eso es muy valioso. En ese mismo tenor, le quería yo preguntar lo siguiente. Eh, en algunos cursos que se imparten aquí en la UAM, cada quien tiene su aula, a pesar de que es la misma materia, se imparte en el mismo trimestre, etcétera. Y yo creo, y esa es la pregunta, de que sí debería haber aulas como que de cada materia y que cada quien pues utilice lo que de acuerdo a su forma de enseñar, de acuerdo a la materia que está enseñando y a su forma muy personal, pues poder jalar de ahí ese material. Es decir, yo creo que ahí empezaría un poco la parte colaborativa, en que todo mundo aportáramos para formar una aula general de cada unidad de aprendizaje, y de esa manera, pues irla enriqueciendo con las experiencias de cada persona. Entonces, me gustaría saber qué opina usted acerca de esto, o que tendría que cada quien tener su propia aula como lo estamos manejando. Gracias. ¿Contesto? Muy bien. Bueno, hola Judith. Hola. Perdón que tuiteé, ¿no? Pero pues eso. Estamos aquí literalmente en un diálogo abierto. Sí. Pues bueno, gracias por las flores, gracias por las flores. No estoy tan viejo, ¿no? Aunque sí tengo un montón de experiencia en esto. O sea, nuestra primera aula en línea fue en el 97, registrada. Wow. O sea, y en esa misma época comenzamos a trabajar con unos colegas de la UAM que organizaban, no sé si lo siguen organizando, ¿no? El Congreso de Material Didáctico Innovador, ¿no? Y ahí me tienen yo fui afortunado porque yo era estudiante de una licenciatura, había llegado a un grupo de investigación que hacía cosas en computadora porque yo sabía programar, pero que todavía no hacía cosas en línea hasta que llegó un compañero mío que estudiaba la maestría en California, me vino a contar así un cuento, pues sería americano, ¿no? Un cuento americano, así de que usaban unas máquinas para interconectarse y lo hacían los niños. Entonces, pues, eso fue por ahí del 95 y durante 2 años nos pusimos a hacer páginas web, o sea, nada innovador a la distancia, pero esas páginas web lo que hacían es enseñaban cómputo. Se nos ocurrió hacer una cosa que además es el artículo más taquillero que tengo, ¿no? Que es una cosa que se llama Laboratorio de Línea de Ciencia de Cómputo, y que usando redes locales, es decir, grupos mixtos, hoy diríamos mixtos, se comunicaban separados por tiempo y por distancia entre algunas facultades de la universidad y algunas otras universidades. Por ahí del 97 y hasta el 2000. El 2000 fue el que nos quebró porque empezó la huelga del 99 y eso rompió con el arreglo metodológico que teníamos, ¿no? O sea, rompió el ritmo que llevamos. Pero lo que voy, Judith, es que efectivamente hay un poco de experiencia ahí y lo que he ido aprendiendo, sobre todo en el área, porque preguntas sobre la docencia, ¿no? La formación docente. Lo que he ido aprendiendo es que, y cité el Congreso de Material Didáctico, porque el Congreso de Material Didáctico era un lugar donde literalmente ustedes, como profesores, iban y presentaban yo recuerdo así con mucho cariño, los modelos tridimensionales, ¿no? O sea, así literalmente, sí, pues me acuerdo yo, eso sí lo voy a decir de manera grosera, los pasapáginas, ¿no? O sea, ponían las computadoras y se presentaban así los libros electrónicos que era pasar la página, ¿no? O sea, esa era la visión. Nosotros estábamos en ese entonces haciendo cosas en línea y por eso nos invitaron a sumarlos, ¿no? Como para meterlo de la internet. Pero lo que voy es que eso era resultado, pues, de la colaboración de los claustros, ¿no? O sea, el Congreso de Material Didáctico se formó porque los claustros, o sea, alguien decía, pues vamos a hacer un congreso y mayormente estaban ustedes mismos en su propio plantel presentando sus propios modelos tridimensionales y sus propias apuestas tecnopedagógicas para el aula. Eso es lo que hay que rescatar. Es decir, lo que hay que rescatar es el diálogo de los claustros, porque tienes razón, cada uno de nosotros, sobre todo los que tenemos el privilegio de tener un aula que podemos diseñar, porque Judith, ese es un privilegio, poquitas universidades lo tienen. Las universidades más modernas, no más modernas, retiro el concepto.
Las universidades más tecnificadas, por ejemplo, un montón de las privadas, no diría un montón, todas las privadas tienen un aula única, como un libro de texto digital. Se crea una sola propuesta instruccional y en esa entramos tú y yo a dar clase, y olvídate de libertad de cátedra e interpretación. Es la lección 1, actividad 1, lección 2, actividad 2, y ahí vamos todos, ¿no? Con nuestros 1000 estudiantes a impartir la misma clase y el mismo guión. Nosotros tenemos el privilegio de, sé que es más que avanzado el privilegio, así son los privilegios, de poder curar nuestro contenido, ¿no? Y darle ritmo y métrica. El problema es que eso es muy cansado, ¿no? Porque tú dices, ay, hay que modificar esto. Y luego uno ve que no funciona y le ajusta, ¿no? Y la verdad es que después de unos años queda bien bonito porque uno queda a nuestro estilo y a nuestra manera de ser. Pero cuando uno se junta con los claustros y dicen, pues yo lo resuelvo así, y te muestra cómo el otro lo resuelve, uno dice, ay, pues creo que tiene razón. Nosotros, bueno, trabajo para Swayet, para psicología en línea, y tenemos un concepto, ya no existe ese concepto, pero se llamaba clonación de aula. Y la clonación de aula era que entraba un profesor nuevo y en vez de darle así la fotocopia con la planeación del semestre y las lecturas, lo que se hacía era literalmente se tenían aulas de los mejores profesores y literalmente se clonaban y se le daban al profesor novicio, un poco como lo que te pasó, ¿no? Que estuvo abierto el aula y entonces el profesor novicio, pues lo que hacía es, lo impartió en primer semestre porque quién sabe qué había que dar, y luego al siguiente semestre comenzaba a modificarla hasta que terminaba con los años siendo parecida pero distinta. Muy darwiniano el asunto, ¿eh? Es decir, así, islas separadas, ¿no? Y entonces la tortuga se parece, pero es otra tortuga al final de los años. Entonces, a lo que voy, o sea, para responder tu pregunta, es que yo lo que creo es que hay que regresar al trabajo de claustros. El diálogo entre nosotros es una parte importante. Sí considero que deberíamos de tener la oportunidad de diseñar y adecuar nuestros propios materiales, de darles este énfasis que nos gusta, pero también necesitamos dialogar con el otro para no perdernos, ¿no? Para no perder como la guía, ¿no? Y a donde todos debemos de ir. Entonces yo como me he imaginado las aulas, no he tenido la oportunidad porque contextualmente, al menos donde yo me desempeño, que es la universidad, y en una sola licenciatura, claro, nuestra licenciatura tiene 4000 estudiantes, ¿eh? O sea, es una cosa en línea, y como lo en línea, no solamente ahora por los 2 años de pandemia, sino ya venía en crecimiento, pues es simplemente eso. Y creo que me vi corto, ¿eh? O sea, porque cada semestre ingresan más o menos 550 personas, ¿no? Cada semestre. Y tenemos 2 ingresos por año. Entonces va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, el diálogo entre nosotros es una parte importante. Ya no se clonan aulas, ya se licencian, ¿no? Es decir, ya hay una formalización de decir, bueno, sí se vale copiar y se vale derivar, pero uno tiene que hacerlo. Entonces, el trabajo en claustro es importante. Yo no digo que regresen a hacer un congreso, lo que digo es que, pues eso, que las reuniones de claustro, que supongo tendrán, se usen para eso, ¿no? Para el intercambio de ideas, porque pues, las ideas salen de la práctica docente con experiencia. Entonces, uno va viendo y hay cosas bien interesantes, ¿eh? O sea, sí hay ahí cosas que simplemente son pues geniales, ¿no? Que a uno no se le ocurriría, pues porque cada cabeza es un mundo docente y por lo tanto el contraste es importante. Espero haber dado como orientado la respuesta hacia donde tú estabas Sí, buscando. sí, bastante bien. Sí, estoy completamente de acuerdo en que cada quien tiene que darle su propia visión, personalidad, etcétera. Pero yo me refería también a que estas aulas, como si fuera un repositorio de toda la experiencia de los profesores que han dado ese curso, y después de ahí tomar lo que el profesor novicio entra y lo toma, ¿sí? Eso creo que podría ayudar sobre todo a los nuevos profesores, para que puedan incorporarse, integrarse a impartir estos cursos. No sé si puedo hacer otro comentario, Claro, pues, adelante, Judith. ajá, otro de los puntos que también me llamó la atención y además me parece muy interesante es esta parte de incluir la parte lúdica en los cursos.
Es bien difícil en la división en la cual estamos, que es la división de ciencias básicas e ingeniería, cuando se le habla de actividades de tipo lúdico. Ellos consideran que son juegos que nada más hacen perder el tiempo, pero realmente las actividades lúdicas tienen objetivos pedagógicos perfectamente claros y uno los puede utilizar para que los alumnos, en principio, les llama la atención, les parece divertido, pero también hay que tener esa parte que esas actividades lúdicas deben tener claramente el objetivo de lo que nosotros queremos sacar. Y decían algunos de los profesores, sobre todo, pues profesores ya de ingeniería, ya un poco mayores, yo no voy a jugar con muñequitas y pelotitas para nada. Bueno, no es ese tipo de juego al cual se refieren. Y ojalá que esto sí lo manejen, pues, como una herramienta de tipo pedagógico, pero mucha gente se niega a hacer ese tipo de cuestiones porque siente que está bajando su nivel. En realidad, lo que hace es motivar a los alumnos, activarlos y después meter la parte compleja si quiere, pero bueno, no sé en su experiencia, por lo que usted decía que al principio no estaba tan contento de meter este tipo de herramientas, pero ¿qué le hizo cambiar esta perspectiva de usar estos aspectos lúdicos? Bueno, respondiendo concretamente, pues, ¿qué me hizo cambiar? La reflexión. Ujú. Pero ahorita regreso a eso, regreso a eso, sobre lo lúdico. Me gustaría solamente responder brevemente el segundo punto que me enfatizó, que fue que pues los recursos, ¿no? Un repositorio de recursos. Sí, sí, sí. Institucionalmente es importante promover un lugar donde se presenten y se conserven los recursos didácticos y instruccionales de nuestra docencia. El único problema que le veo cuando solamente se cuida el recurso es que se pierde la explicación de la práctica, esa cosa que no se ve en la práctica misma. Y por eso es importante el diálogo, ¿no? Entonces ahí sí es importante los congresos o los coloquios o las juntas del claustro. Es decir, se presenta el recurso, se almacena y se pone a disposición de los demás y se platica cómo funciona el recurso para contextualizarlo. Yo creo que ese es el segundo componente que hay que tener muy, muy bien, muy presente. A diferencia de lo que opinas, yo sí pensaría que no tiene que ver con la experiencia, porque efectivamente, como lo mencionas, como por ejemplo en el eje lúdico, pues habrán los viejitos más gruñones que dicen, no, poner un crucigrama es infantilizar a los estudiantes y por lo tanto no hay que poner crucigramas prohibidos, ¿no? Y entonces te privas de un espacio lúdico. Aunque los crucigramas pues, son divertidos y están bien enfatizados, ¿no? Y que no necesariamente infantilizan porque pues, pueden ser bien difíciles, ¿no? O sea, conceptualmente pueden ser difíciles porque un crucigrama tiene dos niveles de complejidad. Uno, el reactivo. Pues hay reactivos muy, lo voy a decir de manera muy coloquial, pues muy sonsos, ¿no? O sea, ¿quién descubrió América, no? Y entonces pones Cristóbal Colón, Benito Juárez o Andrés Manuel. Tú dices, bueno, pues eso vuelto crucigrama es igual de sonso. Ajá. O sea, en cambio, ¿no? En cambio, si pones Américo Vespucio, ¿no? Y tú dices, ay, ¿no? Y pues se llama América, ¿no? Entonces, de verdad, quien no lo sepa, pues sí va a poner Américo, ¿no? Entonces, pues, y por ahí va, ¿no? Es decir, inclusive, pues yo vengo de un proyecto de investigación donde hacíamos evaluación curricular y hay inclusive respuestas parcialmente correctas para identificar quién sí se la sabe bien. Es decir, pones 4 reactivos, los 4 están bien, pero tienen pesos distintos y puedes distinguir quién sí se sabe bien la lección y quién no. O sea, todas están correctas, nada más que una es más correcta que otra. Pues eso se crea en un crucigrama, lo haces más lúdico, pero al final es un examen. O sea, no hay que tenerlo presente. Eso fue lo que me cambió de óptica. O sea, la reflexión es decir, pues no hay sentido para pedirles un via crucis, ¿no? O sea, muy católico el asunto de decir todo tiene que ser sufrimiento, el sufrimiento nos permite trascender porque es la única manera de acceder al cielo. Ahora que estamos cercanos a Semana Santa, ¿no? Porque esa es la lógica docente, ¿no? De si no se sufre,
no se aprende, ¿no? La letra con sangre. Claro. Yo todavía tuve en primaria una profesora que aventaba el borrador, ¿no? O sea, así que literalmente tenía un tino así de nunca pegar al estudiante, pero sí que le pasara por la oreja, ¿no? Y y pues bueno, ese era un estilo de docencia, poco a poco se fue transformando y eso fue lo que fue cambiando mi actitud hacia lo lúdico. También porque yo me formé en espacios de ingeniería no formal. Yo soy psicólogo, he estudiado solo psicología, de la licenciatura hasta el doctorado, pero pues bueno, administro servidores, en algún momento programé como en 8 lenguajes, ¿no? Por pobreza académica, es decir, no había un técnico académico en el proyecto de investigación que yo colaboraba, y pues tuvimos que hacer de todos de técnico académico, y eso me fue empapando en el espacio pues, del mundo del software libre y estarle aprendiendo pues al hardware y al software, ¿no? Y aprender que hay un segmento de esa comunidad que se divierte mucho. De hecho, en el mundo del hacking, hay el hacking entendido no como delincuencia, ¿no? Sino como desarrollo de conocimiento digital. Pues hay una frase que a mí me gustaba mucho que dice, solo porque es divertido. Literalmente así, ¿no? Y entonces así se desarrolla tecnología. Esa es un poco la lógica de establecer cosas lúdicas, ¿no? O sea, les decía, todos presentamos, les pedimos escritos a nuestros estudiantes. Y luego viene un problema de cómo validas el conocimiento de ese escrito, ¿no? Pues bueno, las presentaciones orales pueden ser unas, pero hay arreglos como estos, ¿no? Así como los que he visto en algunos congresos de ingeniería, ¿no? De tener un Platón gigante, un gong, ¿no? Y entonces cada 5 minutos, ¿no? Hace tocar el gong y pasa uno y expone, tocar el otro y expone. Y luego hay un relator que lo que hace es selecciona, califica, elige a los mejores y les permite extender su ponencia hasta por 15 minutos, ¿no? Y eso crea unas dinámicas muy divertidas, ¿no? Porque los chicos, ¿no? Están apurados porque no les vaya a caer la gran chicharra esa, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? Y luego pues, son premiados, ¿no? En la discusión ya de claustro entre pares. Ahí hay, claro, quien lo diseñó no tiene idea de cómo funciona la comunidad, ¿no? Pero sí lo intuye, pues porque vive en una de esas y crean muy buenos arreglos lúdicos, ¿no? O sea, porque ahí hay, pues, una parte divertida que no le quita, les decía, lo formal, ¿no? O sea, pues en la exposición están los conceptos, está esto, ¿no? Hay un juez experto, ¿no? Que los evalúa, en fin. O sea, sí creo que lo lúdico no es infantilizar, como lo decía, sino lo lúdico tiene que decir que hacerlo más ameno, ¿no? Y hacerlo más ameno es importante para que sea emocionalmente más cercano. El problema, como bien lo mencionabas, Judith, es que luego, si es muy, muy lúdico, pues lo lúdico, lo emocionalmente positivo secuestra el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos pueden recordar aquella dinámica de su gran profesor en la primaria, secundaria o bachillerato, pero no se acuerdan del tema. Ajá. Ese es el riesgo, ¿no? Que sea demasiado lúdico y por lo tanto, pues aplaste ese tema que queremos hacer. Pero para eso viene el segundo elemento que les presenté, resolver un problema. Si sí es un problema, uno de verdad va a mover emoción y por lo tanto se va a recordar a futuro, aunque no se haya resuelto el problema. O sea, los problemas son eso, ¿no? Son problemas. Los verdaderos problemas pues, son esos. Se nos viene literalmente el mundo encima. En este caso era el mundo disciplinar y eso nos permite movilizar pues, los conocimientos que tenemos pues, para intentar resolverlo. Y ahí viene nuestro trabajo, el del docente, ¿no? Porque un buen docente, ahí sí ya no es esta palabrería que usamos de hace algunos años, ¿no? De que nos convertimos en guías y en no sé qué cosas. Literalmente les ponemos un problema, como en los posgrados, nada más que llevado a la licenciatura, ¿no? O sea, cosas más pequeñitas, entonces resuélvanlo. Y puede uno darse todo el cuatrimestre o todo el bimestre literalmente resolviendo el problema. Como yo recuerdo que eran los planes en la UAP, ¿no? O sea, que había un problema común y que cada disciplina lo abordaba. No sé si sigue siendo así, ¿no? Pero es eso precisamente, ¿no? O sea, ir abordando un problema común y ese problema común permite movilizar conocimiento. Pero pues, que sea divertido, ¿no? O sea, de menos que no sufra. Eso es un poco el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me cambió? Ver comunidades, o sea, que no eran el escrito de Vygotsky, ni el de Leontiev, ¿no? Ni el de, ustedes pónganle ahí, cualquier otro autor así
pues con presencia, sino ver las comunidades vivas, dándose el permiso de no tomarse en serio su disciplina, abordando cosas muy serias. Claro. Entonces eso fue lo que me contaron. Imagínense yo en el mundo universitario en posgrado, ¿no? Así que ya saben cómo somos, ¿no? No voy a decirlo porque esto está grabando, pero ya saben cómo somos. Frente a este mundo donde se hace parte del desarrollo digital, ¿no? Y viendo los contrastes, ¿no? Y dice, pues claro que se puede hacer de manera lúdica sin perder formalidad. Eso es lo importante. Exacto. Muchas gracias. No, no, al Gracias. contrario. Gracias, doctor Alejandro. Gracias, Judith, por tus comentarios. Ustedes lo saben, estas sesiones se nutren con esas aportaciones que hacen desde el diálogo, desde el intercambio de experiencias. Entonces, yo les agradezco mucho que hagan este tipo de comentarios y de este tipo de interacción. Nosotros, pues, hemos llegado al tiempo que teníamos estimado para esta sesión. Ya se nos acabó, pero no quisiera irme sin antes reiterar mi agradecimiento a quienes están presentes y especialmente al doctor Alejandro Miranda por acompañarnos en esta ocasión. Este evento, como bien lo mencionaba el doctor, ha sido grabado y será puesto a su disposición en el canal de YouTube de la división y también en el espacio del programa de formación docente de la página de CBI para que puedan consultarlo en el momento que consideren pertinente retomar este tema. Muchas gracias a todos y les recuerdo que mañana los esperamos a las 10 de la mañana con otro webinar del tema de comunicación en el aula. En esta ocasión tendremos a la licenciada Diana Xochitl Rangel con la presentación titulada Herramientas para desarrollar una comunicación asertiva. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo, por su interacción, por sus comentarios y sobre todo por su tiempo para estar en esta sesión. Sé que es muy valioso, sé que tienen tiempos muy complicados todos los presentes, así que les agradezco mucho por estar con nosotros. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto.